Antonio Quispe, destacado médico epidemiólogo. Él es investigador y obviamente tiene un análisis completa de la situación. Doctor Quispe, muy buenas noches, bienvenido como siempre. Buenas noches, un gusto acompañarlos. Muchísimas gracias. Yo decía, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. ¿Perú tiene algo que celebrar en este sector? En fondo, si somos constructivos, pues muchas cosas, ¿no? Pero lamentablemente la situación actual es de un Estado fallido, con un Ministerio de Salud que el ministro está más distraído en su campaña electoral que en ser ministro de Salud, y con crisis recientes como la del suero asesino, con problema con el programa Quasimicuna y otras cosas que realmente están estallando en la cara, como la epidemia de dengue que acaba de empezar con fuerza en la costa norte. Ya empezaron los muertos y fallecidos en regiones que se sabe que va a enfrentar una nueva epidemia, pero nuevamente nos coge con las manos sin ningún tipo de prevención, con el ministerio distraído en otras cosas, y es una cosa de que le cuesta la vida a las personas, la incompetencia de nuestras autoridades. Y esa es la parte más crítica de la historia, ¿no? Que la incompetencia mata y lejos de corregir esa situación, la empeoran. Efectivamente, sin embargo, doctor Quispe, esto es algo que usted y muchos otros especialistas, muchos otros técnicos lo han estado advirtiendo. El ministro de Salud, el señor César Vázquez, no tiene la mínima idea de cómo preservar la salud de los peruanos, por el cual está en ese cargo ministerial. No ha tenido la mínima idea y así tenemos diversos casos: dengue, tuberculosis, ahora tenemos, en fin, esto del suero, pero en este gobierno y en este Congreso, que tendría el control político para hacerlo, simplemente han tenido una indiferencia total. En resumen, no les interesó la salud de los peruanos, no les interesaba si nos moríamos, no les interesa. ¿Es así de duro? Sí, lo peor de todo es que juegan un rol que es político en todo el sentido de la palabra, descuidando los aspectos técnicos de su función, ¿no? Y uno miraba al ministro de Salud más preocupado en defender al exministro Santibáñez que en preocuparse por prevenir las muertes por dengue, prevenir las muertes por la epidemia de malaria que hemos tenido este año, que ha sido la peor de la historia a la fecha, o hacer todo el trabajo que tiene que hacer para luchar contra la anemia infantil, contra la malnutrición, contra los problemas que son verdaderas amenazas a la salud pública, ¿no? Y lejos de hacer su trabajo, ha estado distrayéndose en una campaña electoral que obviamente ya empezó y que realmente no es compatible con su puesto, ¿no? Y lo peor de todo es que la incompetencia mata, y no lo decimos como una cuestión crítica, sino porque realmente es una de las causales principales que explica la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Cuando han tenido esta crisis del suero, lejos de solucionar el problema, su incompetencia ha contribuido a agravarlo, y pasamos de tener víctimas del suero asesino a una amenaza real de que el sistema colapse y se quede sin suero fisiológico para atender a todos los pacientes del Perú en las 25 regiones, ¿no? Y lejos de solucionar el problema, ahora están gastando una millonada de plata que uno no sabe de dónde sale tanto dinero, teniendo en cuenta de que están gastando 3 millones para habilitar al INS para que haga las pruebas de control de calidad, que debieron haberlas hecho en el laboratorio. Están gastando una millonada de plata para comprar sueros a sobreprecio, porque justamente su incompetencia hizo de que el mercado disparara los precios de los sueros y ellos han tenido que salir a Sí. comprar con esos sueros hiperinflados. Y luego le viene la distribución, ¿no? Que recién hoy día, después de cuántos días, mira, estamos ahora 7 de abril, la crisis empezó el 23 de marzo, han pasado prácticamente 2 semanas y recién está llegando el primer lote de ayuda humanitaria, y hemos tenido que recurrir a la ayuda humanitaria Sí. para que por fin tengamos la esperanza de que los hospitales no se queden sin suero, producto de la entrada de esos 250.000 sueros que han llegado donados de Paraguay, o sea, ni siquiera de Sí, Ecuador, de Colombia, Brasil o exacto. Chile, que son nuestros países vecinos. Paraguay ha tenido que venir a salvarnos de la incompetencia de nuestras autoridades, ¿no? Entonces, realmente es paupérrimo, es mediocre, es incompetente, y lo único que tendría que haber hecho es, si le quedaran 2 nanogramos de vergüenza, es renunciar a irse a su casa para que su incompetencia deje de matar peruanos, pero Sí. ni eso, ¿no? De hecho,
ha empezado a transar su censura, lucrando la vida de las adolescentes madres, luchando contra lo que es una institución, que es el aborto terapéutico, ¿no? Y ahora están literalmente presionando a la maternidad de Lima. ¿Para qué? Para que esas niñas y adolescentes Ujú. violadas, embarazadas, no tengan un acceso al aborto terapéutico. Y es tan Correcto. cruel, es tan maldito y tan miserable el pensamiento de los ultraconservadores, que en su mediocridad y en su ignorancia creen realmente que frustrando y destruyendo el proyecto de vida de una niña adolescente Ujú. violada, que al que ellos están condenando a tener un hijo para luego entregarlo en adopción. Ellos están realmente cuidando la vida de las personas sin entender de que lo único que hace ese embarazo en una niña, en un adolescente, es Sí, poner en riesgo su vida y la del producto. hay Pues mucha realmente problemática. esa es una indicación expresa de aborto terapéutico, pero al ministro no le ha temblado la mano en transarlo. ¿Con qué? Con votos para que no se consiga su censura. Terrible situación, terrible. Ahora, pero el descaro, o sea, uno tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Incluso hasta por hombría. O sea, hasta por hombría uno tiene que asumir su responsabilidad ante algún problema que surja. Sin embargo, este ministro sigue lavándose las manos y diciendo que las muertes por este suero fisiológico defectuoso no es responsabilidad de ellos. Y lo acaba de decir, y tenemos ahí el byte, lo invito a escucharlo para que lo crean, para que lo creamos, porque es bien cara dura, disculpen ustedes, pero escuchemos lo que dice cuando se le pregunta por esta quinta persona fallecida en torno a este suero. Y esto ocurrió en el Cusco, una mujer de 33 años. Veamos. Ministro, lamentablemente el día de hoy se ha producido una nueva muerte por el tema del suero fisiológico en Cusco. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, una quinta lamentable muerte, y espero que esto sirva para que los verdaderos responsables, los criminales, estén ya bajo las rejas, ¿no? ¿Quiénes son los criminales? Lo he dicho, lo he denunciado penalmente, los dueños de Medifarma y la Clínica Sana. Sabía que ellos actuaban de esa manera, ¿por qué se les seguía comprando? No es que actuaban de esa manera. En un solo día cometieron este error criminal. Si cualquiera de ustedes comete un error de este tipo, estoy seguro que estuviera en la cárcel. Ellos cometieron un descuido, como lo han reconocido. Para ellos es un descuido, para nosotros es un crimen, de que en un día no cumplieron los protocolos y solamente un lote es el que se malogró. Nosotros hemos hecho todas las supervisiones y ellos han pasado supervisiones, pero en un día, cerca de la Navidad, se descuidaron los trabajadores, ellos lo han dicho, y generaron este descuido mortal. ¿Qué va a ser interpelado? Sí, el Congreso tiene todas las facultades y las prerrogativas constitucionales para poder invitarnos a responder, y estamos nosotros obligados, y además creo que es una oportunidad para ir y responder, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos laboratorios, con este laboratorio? Yo los he cerrado, estoy cerrado, y por eso es que están pidiendo mi cabeza, pero yo los he cerrado y he tomado las medidas más drásticas que la norma y mis competencias me lo permiten. Esta ha sido la respuesta el día de hoy del ministro de Salud, César Vázquez. Doctor Quispe, ¿qué comentario tendría ante esto? Pues ni siquiera sabe dónde falleció la quinta paciente, ¿no? Que falleció en el Cusco y no fue en la Exacto. Clínica Sana, ¿no? O sea, Exacto. realmente es tan, ¿cómo decirlo? Es tan competente, es tan mediocre, es tan paupérrimo, que no se da cuenta del nivel de vergüenza ajena que da. Y lo peor de todo, el daño que le hace a todas las familias que ahorita, por ejemplo, tienen a sus hijos en una UCI con muerte cerebral, esperando que declaren su muerte, ¿no? Y son 8 pacientes. Sumar estos 5, los otros 8 muertos, producto de su incompetencia, y ya estamos hablando más de una docena de víctimas. Y no solo eso, sino que van a seguir ocurriendo. ¿Por qué razón? Porque han salido a decir de que no existe otro suero de este lote cuando no tienen la capacidad real de recuperar los 4.000 botellas que todavía están en el mercado y que se siguen utilizando hoy en día en veterinarias y en hospitales y clínicas. Y lo otro es de que no asume su responsabilidad política, ¿no? Que es una de las cosas que es lo mínimo que se le exige a una autoridad. Y la responsabilidad política de este ministro está justamente en el rol y las equivocaciones terribles que Terrible, cometió sí. Digemit en su momento, Groseros. en el cambio que cambió la cabeza de Digemit por otra persona que era amiga de Medifarma, parte del lobby de las farmacéuticas, que luchaba contra los genéricos
y tuvo que destituirla a los 2 días, ¿no? Y actualmente ha colocado a otra persona que es temporal, ¿no? Todavía no sabemos si es permanente, ¿no? Entonces, realmente la responsabilidad política es algo que estos ministros de este régimen, pues, producto de ese Congreso maldito y miserable, pues no logran asumir, ¿no? Y en cualquier país civilizado, este ministro estaría procesado por su incompetencia, por corrupción y por dolo, ¿no? Efectivamente, efectivamente, por mucho menos se hubieran sacado un ministro en el gobierno anterior, por mucho menos, pero acá hay muertes, no una, decenas de muertes, decenas. A Santibáñez tuvo que sacarlo la calle después que los muertos estaban regados por todos lados y la calle lo sacó, porque este gobierno no quería y este Congreso menos. Y a este ministro de la misma manera, porque lo van a interpelar, pero no lo van a censurar. O sea, eso creo que parece obvio, ¿no? Porque tiene respaldo de APP con el fujimorismo, ahí suman los votos, más todo el negociado que hay detrás. Así que no lo van a censurar, así que parece que es una pérdida de tiempo. ¿Cree usted eso también? Sí, se burla del Congreso, ¿no? Porque entiendo que estaba citado hoy y no ha ido. O sea, realmente la situación es una cuestión en la que ha comprado los votos contra su censura, sacrificando la vida de otros peruanos, ¿no? Y esa es la otra cosa, que es esa parte malévola, macabra de su comportamiento, ¿no? Que no duda en sacrificar la vida de adolescentes y niñas para mantenerse en el puesto. Y eso no solamente es criminal, sino en todo el sentido de la palabra, es aborrecible. Esta persona es un peligro para la salud pública en el Perú y no debería ser mantenido ni soportado por la coalición que nos gobierna hoy en día, porque pone en peligro su vida. Cuando uno coloca a una persona incompetente como ministro de Salud, lo único que pasa como consecuencia es que nuestra vida corre peligro. Exacto. Nuestros niños acaban de ser insopijados en Piura, más de 100 niños, producto de ¿qué? De la corrupción de las autoridades del Ministerio de Salud, que procesan las muestras de control de calidad y les otorgan, producto de una coima, un certificado favorable. Y de esos casos han sido tantos, y han sido 5 regiones donde se han producido, que no les ha quedado más que literalmente desaparecer del programa y quitarles a esos niños el acceso a sus alimentos, que son su desayuno y su almuerzo, que normalmente recibían por parte de este Doctor programa, que Quispe, era maravilloso. sí. Doctor Quispe, pero permítame, cuando se conoció el tema de los intoxicados, a los primeros que lo responsabilizaron de estos casos fue a los padres de familia. Los padres de familia no se lavaron las manos, los niños no se lavaron las manos, no lavaron los utensilios. Fueron ellos los responsables en un primer momento, o sea, por el amor de Dios. O sea, disculpen, pero es cuando el ministro de Salud nos dice, se murió alguien por COVID o por dengue o por lo que sea, y dice, no, lo que pasa es que tenía una enfermedad prevalente, ¿no? O sea, vino mal ya, por si acaso, por eso se murió. No se murió por COVID, no se murió por dengue, no. Tenía una enfermedad congénita. Entonces, no asumen ninguna responsabilidad, pero acá estamos hablando de niños. Y ya va por segunda vez, Caliwarma para un primer momento, luego Guamasicuna. Entonces, ya, ¿qué más? O sea, ¿qué más podemos esperar? Dios mío, doctor Quispe, es indignante esto ya. O sea, esto ni las peores pesadillas que podía pasar los peruanos. Tuvimos que salir a desmentirla, ¿no? Y realmente fue una mentira tan grosera, tan cobarde y tan miserable en el sentido de la palabra, que la ministra tuvo que decirse 2 doritos después, ¿no? Y esa es una de las cosas que justamente estos ministros son colocados para defender a un régimen y no les duda aceptar un puesto para el cual no están calificados, que dicho sea de paso, es el primer acto de corrupción de un funcionario, ¿no? Entonces, Quero, la ministra Urtiaga y otros ministros han sido puestos ahí no porque sean competentes para el puesto, sino porque no les importa salir a mentir, a decir estupideces, contar de defender un régimen que es completamente insostenible y un Estado fallido que le cuesta la vida a los ciudadanos. Y eso es algo que realmente es tan bajo, es tan, ¿cómo decirlo?, es tan criminal en el fondo, que lo mejor que nos podría pasar es que la gente tome conciencia de estas cosas y repita, pero así, con toda la alevosía y ventaja, por estos no.
por estos malditos miserables que le cuestan la vida a las personas y que no les duda sacrificar la salud de la población, matar gente para quedarse en el poder, por estos no. Exactamente. Pregunta final, doctor Quispe. Hay 5 interpelaciones. El primero que va a ir es Gustavo Adrianzen. Si se logra censurar a Gustavo Adrianzen, van a tener que reconformar todo el gabinete. ¿Sería la salida eso? ¿O cómo cambiar esto? Porque estamos rumbo a unas elecciones, o sea, tenemos que llegar a estas elecciones lo mejor que se pueda. ¿Cuál cree usted que sea el camino final ante esto? Lo importante es que uno dice, ¿no? Nada garantiza que el siguiente va a ser mejor. Sí. Pero al menos están asumiendo parte de la responsabilidad. Y nuevamente, no es una responsabilidad menor, es la muerte de peruanos por culpa de su incompetencia. Entonces, realmente es lo mínimo que deberíamos exigirle, ¿no? Pero con este Congreso, literalmente, no hay casi nada que podamos esperar que sea positivo, ¿no? Y realmente lo único que nos queda es, como te digo, salir a comunicar estas cosas, salir a criticar estas cosas para que esa persona que en su pasado vendió su voto por un tupper, por esa persona que vendió su voto por un polo, entienda de que ese polo, ese tupper, no vale la vida de su hijo, Exacto. no vale la vida de su familiar, no vale su propia vida. Su futuro. Y solo así, haciendo conciencia del poder de tu voto, podemos elegir mejores autoridades en la siguiente elección. Doctor Antonio Quispe, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y hacer este análisis pues terrible de la situación que vive nuestro país, sobre todo cuando se trata de la vida de los peruanos. Doctor Quispe, como siempre, un abrazo a la distancia. Y cuídense mucho. Muchísimas gracias.